Centro 1, CMI. Si cuarentena se levanta el lunes 27, habrá centenares de muertes en Bogotá, declara la alcaldesa López. Abrupto crecimiento hoy de contagios y muertes por coronavirus en el país. Entre 2 y 3 millones de habitantes de área metropolitana de Medellín se contagiarán, dice alcalde. En Cali, el alcalde endurece medidas de protección de la ciudad. En Soacha arrancó toque de queda para todo el fin de semana con graves desórdenes esta noche. Tomas indígenas en Bogotá. Claman por ayuda, vivienda y comida. Ya hay 9 muertos. Bloqueos indígenas en La Guajira. Improvisan peajes para financiar alimentación. Protestas y bloqueos en el sur de Bogotá. La gente clama por alimentación. La presidencia dice que ampliará la ayuda. Síntomas de recesión hay en la economía, revela Fondo Monetario. Fenalco revela que comenzaron quiebras en el comercio y teme grave situación. Asesinan en Cartagena al capitán de un buque alemán. Otro líder social muerto en el Cauca. Congelan alza en tarifas de energía. Investigación revela que historia del murciélago como origen del coronavirus fue cuento chino. Inglaterra teme 40.000 muertes por coronavirus. Brasil supera barrera de 2.000 muertos. La ONU dice que está en riesgo la vida de millones de niños por efectos del coronavirus. Hospital de Chicago anuncia importante avance en tratamiento de coronavirus. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. Una universidad diseñó y construye cámaras de aislamiento para pacientes con coronavirus. 2. Un curioso reclamo tras el despilfarro y la corrupción en alcaldías. 3. La parálisis de la economía ya está llevando al límite la capacidad de pago de algunas empresas. Y mi ñapa, los mejores memes de la semana sobre el bendito coronavirus. 1, 2, 3 y mi abominable ñapa al cierre. Con Claudia Palacios y Luisa Tobo. Buenas noches. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, declaró esta noche que si la cuarentena es levantada el 27 de abril, habrá centenares de muertos en Bogotá, dadas las proyecciones epidemiológicas de contagio de coronavirus en ese escenario. La funcionaria también recalcó que este año Transmilenio no volverá a operar al 100% de su capacidad. Según las proyecciones del Comité Epidemiológico de Bogotá, si se levanta la cuarentena el 27 de abril, en un mes habría 958 muertos y 857 pacientes críticos por COVID-19 en la capital. Todos nos podemos contagiar, el 75% de la población se puede llegar a contagiar de coronavirus. Pero el riesgo de que se le complique empieza a crecer con los 40 años. A los 40 años la gente todavía es muy joven, tiene hijos chiquitos. El estudio de la alcaldía reveló que en este momento la ocupación en las unidades de cuidados intensivos es del 23%, es decir, solo hay 541 disponibles. El día que nos llegue al 70% las UCIs copadas, tenemos que volver a cuarentena. Nos toca volver a la casa, todos, sin chistar. La alcaldesa confirmó que Transmilenio no podrá operar con más del 35% de la ocupación y admitió que si se llega a superar esta cifra, podría cerrar el sistema. Hasta el 35% de gente podemos cargar. Para que lo podamos cargar de manera más o menos segura, sin que sea una fuente de contagio masivo. En este momento el mapa de contagio en Bogotá reporta el mayor número de casos en la localidad de Suba con 205, seguido por Usaquén con 190 y Engativá y Kennedy que reportan 171. Mi angustia es que si se expande el virus va a terminar afectando a la gente más humilde del occidente y del sur de Bogotá. Y son ellos los que más tenemos que cuidar. Bogotá tiene que incrementar el número de pruebas para hacerle frente al virus y aunque cuenta con 400.000, solo puede procesar al día 2.000. Y es que a medida que pasan las horas aumenta el número de contagiados en el país. El último reporte da cuenta de 3.439 casos. Fallecidos. El Ministerio de Salud confirmó otras 9 muertes en el país. Ya son 153 personas que han fallecido en Colombia. Hombre de 66 años en Jamundí Valle con hipertensión arterial y herpes zóster. Hombre de 62 años en Bogotá con enfermedad pulmonar y tabaquismo. Hombre de 81 años en Cartagena con hipertensión arterial, diabetes y Alzheimer.
Hombre de 46 años en Palmira Valle con obesidad e hipertensión arterial. Hombre de 62 años en Cali sin otras enfermedades. Hombre de 55 años en Cali con tabaquismo. Hombre de 64 años en Cali con diabetes y otras enfermedades. Mujer de 72 años en Santa Marta con insuficiencia renal, obesidad y enfermedad cardíaca. Hombre de 60 años en Cartagena con VIH, insuficiencia renal y cáncer. Contagiados. La cifra de contagiados aumentó con otros 206 casos. En el Amazonas se confirma el primer contagio registrado. A la fecha, 3.439 personas padecen el virus en el país. Bogotá, Valle, Antioquia y Bolívar registran el mayor número de casos. El dato del día. Hoy se procesaron 3.488 pruebas. Recuperados. La cifra de personas recuperadas sigue en aumento. Se confirmó que 84 personas se recuperaron del COVID-19. La cifra total de recuperados llegó a los 634. Y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, advirtió que si los habitantes no acatan la cuarentena, entre 2 y 3 millones de personas pueden resultar contagiadas en el área metropolitana de la capital antioqueña. A través de redes sociales, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, advirtió que de no guardar la cuarentena, en Medellín y municipios del área metropolitana se contagiarían entre 2 y 3 millones de personas por coronavirus. Sin embargo, la Secretaría de Salud da un parte de tranquilidad, pues de 183 contagiados se recuperaron 100. Hemos realizado más de 4.000 muestras, de las cuales solo 183 han presentado casos positivos. De otro lado, hoy se hizo la entrega de 89.000 nuevos subsidios a la población vulnerable para subsistir durante la contingencia. Tenemos una muy buena noticia y es que a partir de mañana vamos a otorgar otros 100.000 pesos a 89.000 familias de Medellín para que también puedan hacer el mercado. Los subsidios se pueden reclamar en puntos de pago Efecti presentando la cédula y asistiendo el día permitido por el pico y cédula. Y en Cali, el alcalde Jorge Iván Ospina adoptó nuevas medidas para hacerle frente a la expansión del contagio con coronavirus. La nueva estrategia determinó que se tomarán 3 medidas. La primera es que se realizará pruebas a vecinos de casos confirmados con COVID-19 y quien resulte positivo se evaluará si necesita ser llevado a un sitio especial de aislamiento que va a proporcionar la alcaldía. Le vamos a aplicar una encuesta a esa vivienda tratando de identificar sintomáticos, les tomamos la temperatura con el infrarrojo y la prueba del olfato y seguimos. La segunda es el nuevo pico y placa de lunes a sábado así. Para vehículos impares, lunes, miércoles y viernes, y para vehículos pares, martes, jueves y sábado, incluidos los taxis y las motocicletas. El domingo está prohibida la circulación de vehículos. La tercera medida es en cuanto al sistema de transporte masivo. Los buses no pararán en las estaciones cercanas a donde haya viviendas con casos confirmados de coronavirus. En esos sitios tenemos que ser extremos en términos del aislamiento y extremos en términos de la circulación. Las medidas se tomaron debido al incremento de pacientes con COVID-19. Y en Soacha, municipio de Cundinamarca, arrancó un toque de queda que irá hasta el lunes a regañadientes. Los habitantes están acatando la medida. Inicia toque de queda en general para los habitantes del municipio. Va hasta el día lunes 20 de abril hasta las 4 de la mañana. Soacha, donde vive casi 1 millón de habitantes, pasará este fin de semana bajo restricciones mucho más fuertes que las del resto del país. El decreto nacional permitía salir a comprar a los supermercados. No vamos a tener supermercados abiertos, ni tiendas, ni panaderías, ni cafeterías. Todo el comercio estará cerrado hasta el lunes a las 4 de la madrugada. El fin de semana pasado los contagios en este municipio pasaron de 7 a 18, por lo que las autoridades decidieron medidas más drásticas. Los domicilios están permitidos. Tiene que tener una carta, pero no me puede decir que el señor es el domicilio y él es el que me acompaña. No, espérame. Sí, se le trajo conmigo. La nueva restricción fue impuesta en medio de protestas de habitantes de varios barrios que viven de la informalidad del día a día, a quienes cada vez más se les dificulta conseguir el alimento para sus familias por las medidas de aislamiento. Nosotros tenemos un negocio en la calle, somos vendedores ambulantes y la verdad no hemos tenido cómo conseguir mercado, cómo comer. Lo único que nosotros le pedimos al alcalde es que por favor nos ayude, nos traiga alimentos. Cerraron todo aquí, ahora toca que los que no tenemos plata toca que aguantar hambre. En las primeras 5 horas del toque de queda han sido multadas 55 personas. Y el DANE habilitó un mapa virtual que permite detectar las zonas más vulnerables a la propagación del coronavirus.
Una herramienta tecnológica desarrollada por el Departamento Nacional de Estadísticas DANE permitirá a los ciudadanos conocer el grado de vulnerabilidad de su barrio y de su manzana frente al COVID-19. Se trata de este mapa interactivo con el que los vecinos de un determinado sector o ciudad podrán saber si su entorno está expuesto en mayor o menor medida al virus. Que por ejemplo en el municipio de Soacha, en donde casi el 62% de sus manzanas están entre riesgo alto y medio alto, pues necesitamos que los ciudadanos entiendan que hay que cuidarse. La herramienta toma en cuenta aspectos como la edad promedio de la población de un determinado barrio o manzana, las condiciones sanitarias del lugar y si se encuentra cerca de lugares de riesgo como hospitales, clínicas y hoteles, entre otros. Para conocer el grado de vulnerabilidad de su entorno puede consultar la página www.dane.gov.co. Hubo un lamentable caso de discriminación en Andes, municipio de Antioquia. Un grupo de enfermeros que permanecían en aislamiento preventivo fueron expulsados de la unidad residencial en la que habitaban. Este es el momento en el que 3 enfermeros deben salir escoltados por la policía de un edificio en el barrio Altos de San Mateo del municipio de Andes, Antioquia, luego de que algunos vecinos se unieran a través de redes sociales para que les pidieran la vivienda que tenían en alquiler. El alcalde del municipio rechazó este caso de discriminación. Rechazamos con la contundencia y la vehemencia del caso a esas personas que de manera irresponsable instaron para que el equipo de la ESI Hospital San Rafael tuvieran que desocupar un apartamento en Altos de San Mateo. En total, 10 enfermeros y 5 médicos del municipio habían sido aislados de manera preventiva luego de confirmar el primer caso en Andes. Sin embargo, autoridades fueron enfáticas en decir que el personal no representa un riesgo y que estaban allí por prevención de acuerdo a los protocolos. El director del INPEC, Norberto Mujica, anunció una investigación para establecer cuál fue la ruta de contagio del coronavirus en la cárcel de Villavicencio, donde ya han fallecido 3 reclusos. El director del INPEC entregó un diagnóstico sobre la situación de la cárcel de Villavicencio, el lugar donde 3 internos fallecieron a causa del COVID-19. Asimismo, 13 presos dieron positivo en la prueba de coronavirus, como 7 guardias. Las autoridades sanitarias además han realizado 84 pruebas a personas privadas de la libertad y a personal del INPEC que tuvo contacto con los contagiados. Aún se esperan los resultados de dichos análisis. Aquí la idea, y es lo que estamos trabajando con el fondo, es que podamos practicar 300 pruebas, sobre todo al patio, a ese patio que presentó la novedad. El director del INPEC señaló que aún no hay claridad sobre cómo se dio el primer caso, sin embargo se indaga si los hechos tienen relación con una de las salidas de los presos al Hospital Departamental de Villavicencio. Todas las partes donde hemos venido teniendo algún tipo de sospecha, se han practicado pruebas. De otra parte, el funcionario informó que la entidad entregará la lista de más de 4.000 presos que podrán ser trasladados a detención domiciliaria luego de que el gobierno expidiera el decreto de emergencia carcelaria. Esta noche permanecen a la intemperie en el centro de Bogotá 300 indígenas de la comunidad Embera que reclaman ayudas del gobierno. El grupo de casi 300 indígenas Emberas llegó desde el mediodía con sus niños a la puerta del edificio de Avianca, en pleno centro de Bogotá, a reclamar ayuda humanitaria a la unidad para las víctimas y al distrito. Exigimos casas colectivos, una casa colectiva, un espacio donde podemos ubicar toda la comunidad indígena para poder ahí poder tener nuestra propia cultura. La unidad para las víctimas, ubicada precisamente en este edificio, asegura que a los Embera ya se les han hecho giros de atención humanitaria para 101 núcleos familiares por 420.000 pesos cada uno. Valor de 420.000 pesos, los cuales ya se encuentran disponibles para ser cobrados por estas familias desde el pasado 13 de abril. Pero otra cosa, dicen los indígenas. ¿Cuántas familias no tienen el giro? 101 familias. ¿Y cuántas sí? 7 familias. Tras un acuerdo, finalizando la tarde, los Embera permitieron la salida de quienes permanecían en las oficinas en el emblemático edificio. La decisión de este grupo de Embera es permanecer en este sitio con todo y niños hasta el momento en que reciban las ayudas que necesitan. Y en La Guajira hay bloqueos de vías en varias zonas. Algunas comunidades indígenas impiden que las ayudas lleguen hasta zonas apartadas. Otras piden la entrega de los auxilios del gobierno.
A pesar de que se han entregado ayudas a las comunidades guayú en el departamento de La Guajira, estas siguen tomándose las vías de hecho, estableciendo bloqueos y cobrando peajes ilegales, sobre todo en las zonas más alejadas como la Alta Guajira. Exigen alta suma de dinero para el paso de la ayuda humanitaria. Los indígenas pertenecientes a esta etnia retuvieron por varias horas 9 camiones de ayudas humanitarias del Plan Mundial de Alimentos y otras organizaciones. El gobernador rechazó estos actos que impiden llevar las ayudas a las comunidades y alteran el orden público. Estas son situaciones que rechazamos de manera categórica y que no podemos permitir que sigan pasando en el departamento de La Guajira. Trabajamos todos los días para evitar muertos por coronavirus, pero si esto sigue pasando, los muertos van a ser las personas que no dejan pasar por esos bloqueos. Al cierre de esta emisión, las autoridades reportaron la captura de 18 personas más para un total de 46 capturados. Continuaron las protestas en el sur de Bogotá, pese a que en algunas localidades ya empezó a llegar la ayuda prometida por el gobierno. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente. No tenemos que darle comer a nuestros hijos. A mí, a toda la empresa donde yo trabajo nos cancelaron los contratos, nos hicieron las cartas para ir a retirar las cesantías. Nos la rechazaron, que era solo para vivienda y estudio. Señora alcaldesa, póngase la mano en el corazón. Todos somos acá pobres, no tenemos que darle comida a nuestros hijos. Viene bajando el obrero, así arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho sufrir. Señor presidente, póngase en su lugar. Viva usted con 125. A usted 125 no le dura ni una hora. Nosotros no nos podemos comer un tapabocas, nosotros no nos podemos comer un ladrillo. Acá no nos han traído absolutamente nada. Nos toca sobrevivir con nada en realidad, porque acá el gobierno no ha llegado a nada. Encerrados esperando nada y nada nos han traído aquí. Por su parte, el secretario general de la Presidencia de la República, Diego Molano, aseguró que el gobierno comprende las angustias de la gente que pide ayuda y aseguró que los programas sociales del gobierno serán reforzados. 2.660.000 familias en acción, que son de los grupos más vulnerables de Colombia. Ellos y sus niños recibieron un pago aproximado de 330.000 pesos por cada familia, depende del número de niños, con el fin de que tengan mejor alimentación y bienestar durante esta cuarentena. 270.000 jóvenes en acción, que son aquellos que reciben un apoyo para su estudio, recibieron en promedio 700.000 pesos con el pago extraordinario para ellos y sus familias para tener un mejor periodo en este proceso de cuarentena. Y finalmente el ICBF, en un esfuerzo muy importante con las madres comunitarias, con los hogares comunitarios y los centros de desarrollo infantil, lograron distribuir 1.600.000 apoyos alimentarios reforzados para los niños que van a estos centros y sus familias. En otros temas, la Fiscalía investiga las causas de la muerte del capitán del buque mercante alemán que llegó al puerto de Cartagena. La hipótesis es que fue asesinado por la tripulación. Las autoridades marítimas reportaron el deceso del capitán de la embarcación mercante de 50 años de edad, originario de Birmania, sudeste asiático. Permitieron establecer que al parecer esta persona fue objeto de un ataque por parte de la tripulación. El Cuerpo Técnico de Investigación inició las actividades investigativas y los actos urgentes para lograr establecer los hechos. Estos hechos ocurrieron en el interior de la embarcación Espíritu de Hamburgo y la Fiscalía General de la Nación aplicará la Convención sobre el Derecho del Mar de 1982 para que este caso sea asumido por la jurisdicción penal de la bandera asiática por haber ocurrido dentro del buque mercante. El personal del Cuerpo Técnico de Investigación CTI asume las diligencias de inspección técnica al cadáver en uno de los muelles de Manga donde se encuentra anclado el buque mercante.
Pese a las medidas de aislamiento obligatorio, fue asesinado otro líder social, esta vez en El Tambo, municipio del Cauca. La víctima fue identificada como Teodomiro Sotelo, quien pertenecía al Consejo Comunitario de la zona y fue veedor para la construcción de la vía al mar y la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. El presidente Iván Duque y el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, explicaron que el traslado de 21.000 afiliados de los fondos de pensiones a Colpensiones es una decisión que permite garantizarles el pago de una mesada equivalente a un salario mínimo. Ante la pérdida que han tenido los fondos privados por la pandemia del coronavirus en el mundo, el gobierno tomó la decisión de salvar a 21.000 afiliados de esas entidades y los trasladó a Colpensiones para que aseguren una pensión, explicó esta noche el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera. A hoy, estos 21.000 personas que van a tener dificultades o los fondos financieros iban a tener dificultades, nosotros le garantizamos a esas 21.000 personas su ahorro de por vida, o sea, renta vitalicia. Eso nunca se había hecho. El presidente Duque explicó que a pesar de la suspensión de los aportes pensionales durante los próximos 2 meses, se mantiene un 3% de cotización, porque es el seguro obligatorio de pensiones. Ahí lo que se está manteniendo también es el seguro, ¿no? Porque eso no lo podemos perder. El seguro además es necesario para todos, es para el mejor interés del trabajador, por supuesto. El mandatario colombiano sostuvo hoy una teleconferencia con directivos de la Organización Mundial de la Salud, quienes le anunciaron que esa entidad acompañará a Colombia en las acciones para erradicar el coronavirus y pedirá también el apoyo de médicos y científicos colombianos para producir una vacuna contra la enfermedad del COVID lo más pronto posible. Un grupo de dirigentes políticos de diferentes tendencias está promoviendo un manifiesto para declarar una tregua política en los próximos 100 días y que el país enfrente unido la pandemia del coronavirus. Según este manifiesto que promueven dirigentes políticos de todas las tendencias, el coronavirus nos ha exigido a los colombianos cambiar de costumbres, nos está dando la oportunidad de ser mejores seres humanos y observan que la política también tiene sus retos. Reconocen que los gobiernos están lidiando con esta situación como mejor pueden y que ningún alcalde, gobernador o presidente quiere fracasar, pero advierten que estamos a pocos días de enfrentar uno de los momentos más difíciles y posiblemente más amargos de la historia de Colombia. Por eso, con su manifiesto quieren proponer en el marco del manejo de la pandemia y por los próximos 100 días una tregua política. No se trata de dejar a un lado el espíritu crítico, hay que vigilar que las cosas se hagan bien, pero mentalizarnos en que aquí si no nos ponemos de acuerdo, si no trabajamos en llave, si no nos colaboramos, si no ayudamos todos, va a ser muy difícil enfrentar la tormenta que se viene. La única ruta posible, la de sacar adelante a Colombia y la de ayudar a tantos ciudadanos que necesitan nuestro apoyo. Vendrá un momento además que tendremos que poner todos los esfuerzos en la recuperación económica del país. Y hoy, que se salven vidas. Esa tiene que ser la prioridad. No para que cesen las diferencias ideológicas, pero sí para que entendamos que es un momento de unidad nacional para que entre todos juntos enfrentemos y construyamos soluciones para la pandemia y sus terribles consecuencias sociales y económicas. El manifiesto señala que se deben superar las rencillas políticas del país y concentrarnos todos en la oportunidad de trabajar colectivamente en función del mismo objetivo, hacer frente a la pandemia. Noticentro 1 CMI sigue adelante con la campaña para lograr la intervención quirúrgica de Sara, una niña de 11 años de escasos recursos que padece cáncer. A su casa han empezado a llegar ayudas de alimentos y se espera una autorización de la Superintendencia de Salud para que ella sea intervenida. Le agradezco en el alma muchísimo y le agradezco también por la donación que hizo a la cuenta. Pues igual su merced sabe que estamos recogiendo los fondos para la cirugía de Sara. Noticentro 1 CMI y el Banco de Alimentos tocan la puerta del corazón y solidaridad de los colombianos para ayudar a doña Diana, a Sarita y a sus otros 6 hijos. En la cuenta de ahorros del Banco Colpatria número 100 59 18 789 se pueden hacer las donaciones para que Sarita nunca olvide que en tiempos de cuarentena los colombianos llegaron hasta el sur de Bogotá y le tendieron una mano para hacer su día menos doloroso y evitar el bullying de que es víctima con sus compañeros de clase. Hacemos una breve pausa y al regresar a Noticentro 1 CMI, espere. El paciente cero del coronavirus habría sido un empleado de un laboratorio viral de Wuhan, donde supuestamente se originó el COVID-19, y no una sopa de murciélago en un mercado.
Reino Unido podría convertirse en el país europeo más afectado por la pandemia del COVID-19 y se estiman al menos 40.000 muertos. Brasil supera la barrera de los 2.000 muertos, mientras Jair Bolsonaro insiste en reabrir el comercio, pese a que él mismo asegura que es un riesgo. El diario The Washington Post reveló documentos que evidenciarían que el origen de la pandemia del COVID-19 no fue en un mercado de venta de animales exóticos vivos, como se ha dicho. Todo indica que el paciente cero fue un trabajador de un laboratorio chino donde se realizan peligrosas pruebas con el virus. Continúa la polémica sobre el posible origen del COVID-19 y los supuestos encubrimientos del gobierno chino para evitar que se conociera su existencia. Una investigación periodística del diario The Washington Post advierte que el paciente cero del coronavirus era un empleado del hoy cuestionado Instituto de Virología de Wuhan, donde se encuentra el banco de virus más importante de Asia y que, según cables del Departamento de Estado estadounidense, desde 2018 realizaba ensayos peligrosos del virus SARS en murciélagos sin los protocolos y estándares de seguridad requeridos. El artículo deja entredicho la teoría de que el COVID-19 se originó por el consumo de un murciélago infectado en un mercado de especies raras y, por el contrario, revela que este solo fue un esfuerzo del gobierno chino para desviar la culpa del laboratorio de donde salió el paciente cero, quien luego ingresó a la población de Wuhan, donde comenzó el brote. De hecho, la pandemia, que tiene hoy en vilo al mundo entero, habría sido consecuencia del programa de investigación viral chino con el que pretendía demostrar su superioridad para identificar y combatir virus frente a Estados Unidos. Estas revelaciones se conocen cuando en Wuhan se reportó un alza del casi 50% en el número de muertos, que pasó de 2.500 a 3.800 fallecidos, mientras desde Pekín negaron cualquier intención de encubrir la magnitud del COVID-19. 美方停止政治操弄，做好自己的事儿，把精力更多放在如何尽快站上。 Un argumento que fue respondido por el presidente Donald Trump, que volvió a cuestionar la veracidad de la información proporcionada por China e incluso afirmó que la cifra de muertos en el gigante asiático es mucho más alta que en Estados Unidos. Y Brasil superó la barrera de los 2.000 muertos y la cifra de contagiados está por encima de los 30.000. Se dispara la fatalidad del COVID-19 en Brasil, la nación latinoamericana más afectada por la pandemia, que no cede mientras el gobierno de Jair Bolsonaro insiste en subestimar la crisis. Por tercera jornada consecutiva, el gigante suramericano reportó más de 200 muertos en menos de 24 horas, que elevaron el total a 2.141 fallecidos, mientras la propagación del virus sigue en aumento después de que se confirmaron más de 3.000 contagios en un solo día, que subieron la cifra a 33.600 casos confirmados. Pero cuando la situación se torna más crítica en Brasil, Bolsonaro no cambia su posición y parece preocuparse más por reactivar la economía que por la salud de los ciudadanos. Así él mismo acepte que es un riesgo. Começar a abrir para o comércio é risco que eu corro, porque se agravar, vem para o meu colo. Agora, o que eu acredito que muita gente já está tendo consciência que tem que abrir. Ecuador es el segundo caso más preocupante en la región, con 421 muertos y 8.400 contagiados oficiales, aunque el gobierno de Lenín Moreno hoy reconoció que esa cifra solo ofrece una parte de la verdadera magnitud del brote en el país andino, cuando hay otros 675 decesos probables por el COVID-19 que aún no han sido confirmados. Y un duro enfrentamiento entre el presidente Donald Trump y el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, se presentó en las últimas horas. Los dos funcionarios dividieron opiniones sobre el manejo de la crisis del COVID-19 y el uso de los fondos para enfrentarla. Ya son más de 693.000 las personas contagiadas en Estados Unidos por el coronavirus, que ya ha cobrado la vida de 37.000 pacientes en el país. El estado de Nueva York reportó 630 nuevas muertes en las últimas 24 horas, un repunte diario de fallecidos respecto a las 606 registrados en el balance de ayer. El número de fallecidos en todo el estado es de 12.822.
El gobernador del estado, Andrew Cuomo, volvió a criticar la falta de cooperación de la Casa Blanca, en esta ocasión refiriéndose a la falta de pruebas otorgadas. He's saying he doesn't want to provide funding to the states and he doesn't want to help on testing. And I can tell you the states can't do it otherwise. And if this testing doesn't work, that's a serious problem. Al presidente Donald Trump no le gustó lo que escuchó y no tardó en responderle al gobernador y pidió que dejara de quejarse. El gobernador Cuomo debería pasar más tiempo haciendo y menos tiempo quejándose. Sal de ahí, haz tu trabajo, deja de hablar. Te hemos construido miles de camas de hospital que ni te hacían falta ni usabas. Mientras en Nueva York algunas enfermeras protestan en contra de las malas condiciones en las que trabajan. En Michigan y Virginia algunos en contra de las recomendaciones de distanciamiento social protestan para que se les levante la medida de confinamiento. Un día después de que el presidente Donald Trump lanzara una serie de directivas para comenzar con la apertura de la economía tras los cierres motivados por la pandemia del coronavirus, varios estados anunciaron sus fechas tentativas para el regreso a la normalidad. Y un aterrador informe señala que el Reino Unido será el país más azotado por la pandemia. El estudio asegura que allí podrían registrarse más de 40.000 muertos. Cuando la pandemia del coronavirus ya superó la barrera de los 150.000 muertos y los 2,2 millones de infectados a nivel mundial, Europa sigue siendo el continente más afectado por el COVID-19 al albergar más del 50% de la infección total, mientras algunos países se encuentran en el pico de la epidemia. Como es el caso del Reino Unido, que en las últimas horas registró 847 nuevos fallecimientos que elevaron el total a más de 14.500 decesos, mientras los expertos advierten que este podría convertirse en la nación europea más afectada por el COVID-19, que podría dejar al menos 40.000 muertos en territorio británico. El recrudecimiento del brote en Francia también preocupa cuando el país galo ya roza el umbral de las 19.000 víctimas fatales y la infección ya superó los 109.000 contagios, aunque según las autoridades francesas, la propagación del patógeno empezó a perder fuerza. En un hospital de Chicago, pacientes con COVID-19 que han sido tratados con un medicamento experimental están reportando una rápida mejoría. En un hospital de Chicago, en Estados Unidos, donde se trata a pacientes graves del COVID-19 con el medicamento antiviral llamado Remdesivir, los médicos están observando rápidas recuperaciones, pues este es efectivo para atacar la fiebre alta y los síntomas respiratorios. De todos los pacientes tratados, solo 2 murieron y de resto han sido dados de alta en menos de una semana luego de comenzar con el ensayo clínico. Este antiviral está diseñado para ralentizar y detener la multiplicación del virus. Una vez que el virus no puede multiplicarse más, la carga del virus disminuye y los sistemas de curación normales del cuerpo pueden hacerse cargo y ayudar al proceso de curación. El medicamento se probó contra el ébola con poco éxito, pero múltiples estudios en animales mostraron que la droga podía prevenir y tratar los coronavirus. El mismo tratamiento se está llevando a cabo simultáneamente en otras instituciones. Si bien por el momento no se puede determinar con certeza los resultados completos del estudio, lo que más expectativa genera es que hasta la fecha no se ha multiplicado ningún otro dato clínico de este estudio con ese medicamento. La Organización de Naciones Unidas alertó al mundo por el impacto de la pandemia en el bienestar de los niños. Afirmó que millones podrían morir por los efectos secundarios de la crisis. En su informe llamado El impacto del COVID-19 en los niños, la ONU advirtió que la recesión provocada por la pandemia no solo afectará la economía, sino acabará con la vida de miles de menores por la falta de alimentación que antes se les daba en las escuelas y la falta de atención médica. I appeal to families everywhere and leaders at all levels. Protect our children. With the global recession gathering pace, there could be hundreds of thousands additional child deaths in 2020. Instó a no olvidar a los más vulnerables. It recommends they provide economic assistance, including cash transfers, to low-income families and minimize disruptions to social and healthcare services for children. Según Guterres, los líderes deben hacer todo lo que esté a su alcance para amortiguar el impacto de la pandemia. Cuando volvamos a Noticentro 1 CMI, desarrollaremos las siguientes noticias. Ya comenzaron quiebras en el comercio, revela presidente de FENALCO. Fondo Monetario prevé recesión en Colombia. Congelan precio del kilovatio de energía. El Fondo Monetario Internacional pronosticó que Colombia entrará en recesión como consecuencia de la expansión del coronavirus y la crisis petrolera. Colombia enfrentará este año su primera recesión en 2 décadas, según la proyección hecha por el Fondo Monetario Internacional. El organismo atribuyó el desplome económico del país
al impacto del coronavirus y a la parálisis de buena parte de las actividades económicas del país. Además, dice el Fondo Monetario, Colombia también padece los rigores del desplome en los precios del petróleo. En este comunicado enviado desde Washington, el Fondo Monetario Internacional proyecta una contracción de 2,4% en la economía colombiana para 2020, la primera recesión en Colombia desde 1999. La pandemia del COVID-19, según el Fondo Monetario Internacional, va a generar que este año 2020 el mundo viva la peor recesión económica desde 1929. La razón es que el aparato productivo está parado. Las ventas, el comercio, las exportaciones, las importaciones, y eso no lo conocíamos en la historia del mundo globalizado y en la historia del capitalismo. Los expertos advierten que Colombia no será ajena a la crisis global. La contracción de la economía colombiana, así como la contracción de la economía del planeta, es inatajable. En el caso de nuestro país, el impacto ha sido menos intenso que en la generalidad de las naciones, por la fortaleza y la solidez con que venía funcionando nuestro aparato productivo con anterioridad a la aparición del virus. El comunicado del Fondo Monetario Internacional va más allá, recomienda aumentar los impuestos a mediano plazo y bajar las tasas de interés, entre otras medidas, para hacerle frente a la crisis. El Fondo Monetario Internacional también elogió la forma como las autoridades económicas en Colombia han reaccionado a la crisis del coronavirus, las medidas que se han tomado y el manejo que se le dio a la economía en el año 2019. En Bogotá, las autoridades analizan un plan para reactivar sectorialmente y de manera gradual algunas actividades económicas después del 27 de abril. El distrito y los gremios alistan un plan para reactivar la economía en la capital después del 27 de abril. Los sectores que reabran tendrán que cumplir estrictos protocolos. Los gimnasios van a tener que inclusive de pronto invertir en sus plantas físicas para ventilar, para abrir los espacios. En algunas ciudades del mundo están tratando de mirar restaurantes con mesas, uno sí, uno no, con una, por ejemplo, que puedan entrar menos capacidad de lo que siempre han tenido. En medio de la reactivación económica, el distrito pondría a operar Transmilenio las 24 horas. La Bogotá 24 horas. Eso en este momento cobra una gran relevancia. Si pudiéramos tener sectores que operaran de noche. La ampliación del comercio a 24 horas de tal forma que las personas puedan salir con tranquilidad a hacer sus compras en cualquier momento del día o de la noche. Incluso el secretario de Salud habló de una cuarentena sectorizada, por lo que se están aplicando más pruebas diarias de detección del COVID para determinar qué sectores tienen mayor riesgo de contagio. Si la información nos lleva a que hay mayor riesgo en unas zonas que en otras, pues las decisiones tienen que ser distintas dependiendo de la zona de la ciudad. Esta reactivación productiva se suspendería cuando las unidades de cuidados intensivos en Bogotá registren una ocupación del 70%. Y en medio de las malas noticias económicas, el DANE reveló que la cifra de crecimiento de la economía en febrero fue de 4,8%, una de las más altas en los últimos años. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, reveló que la economía colombiana registró su mayor crecimiento en febrero de 2020. El Producto Interno Bruto del país aumentó 4,8% frente al 3,3% registrado en febrero de 2019. Vemos que las actividades agropecuarias, específicamente las actividades pecuarias y algunos cultivos distintos al café, permitieron que estas actividades estuvieran creciendo cerca del 8% en el mes de febrero. El director del DANE también dio por hecho que las buenas expectativas que había generado la economía a comienzos de este año se verán empañadas por el impacto inminente de las medidas de aislamiento que paralizaron varias actividades. El Ministerio de Minas anunció la congelación del costo por kilovatio de energía en el país. La Comisión de Regulación de Energía y Gas estableció a través de resolución que en los próximos 2 meses las empresas operadoras de energía no podrán realizar incrementos en el valor del costo por kilovatio hora, hoy en niveles de 500 pesos. Además, el gobierno anuncia alivios para los estratos 3 y 4 que podrán diferir sus tarifas sin recargo alguno. Los estratos 3 y 4 podrán diferirlo a 24 meses y solo tendrán que pagar la inflación. Para los estratos 5, 6 y usuarios comerciales e industriales van a poder hacer un acuerdo de pago
con las empresas que prestan servicios en su región. El sector energético destaca los anuncios. Durante los próximos 4 meses no puede ser trasladada al usuario totalmente, sino hasta ese monto de la inflación. El gobierno llama a la responsabilidad a quienes pueden pagar sus servicios públicos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,87% a 1.192 puntos. La acción de Construcciones El Cóndor fue la que más subió, con una valorización de 7,35% a 1.095 pesos. La acción de Enca fue la que más cayó, con una pérdida del 15% a 8 pesos con 50 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 31.000 millones de pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.973 pesos con 6 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.340 pesos y la venden entre 1.400 pesos. Un euro cuesta 4.281 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 16 centavos. El azúcar se transó en 10,38 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $18 con 18 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $28 con 34 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.950 pesos.